En esta oportunidad vamos a ver cómo generamos el anexo de GI 2/181 desde el módulo de contabilidad. Dentro del menú de informes vamos a tener anexo de GI 2/181, donde nos va a solicitar el periodo del primer y el último día del mes del cual queremos sacar el reporte. Tenemos que indicar el RUT de la empresa, el mes de cargo, el año y confirmamos. Es muy sencillo de generar. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es las configuraciones previas a realizar. Como todos los informes, se generan y puedo, en este caso, ver el PDF, descargar un archivo Excel como para controlar y descargar el archivo TXT, que este sí es el archivo que voy a utilizar para subir a DGI. También puedo enviármelos por mail. En este caso me enviaría los archivos a la dirección de correo con la cual me logué. Y podría eliminar como cualquier otro informe generado. Ahora vamos a ver, y vamos en este caso a abrir contabilidad y en otra pestaña vamos a abrir la configuración, porque vamos a ver qué cosas tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, en parámetros generales de contabilidad debo tener habilitado esta opción que dice usa literal tributario y genera el informe de GI 2/181. ¿Por qué? Porque de lo contrario no voy a poder indicar los literales tributarios en los asientos, por ejemplo. Entonces, una vez que seleccionamos esa opción, podemos grabar. Lo segundo a tener en cuenta es la configuración de las tasas de IVA. Cuando configuramos las tasas de IVA, uno de los datos que nos solicita es cuál es el literal que corresponde a compras y cuál es el literal que corresponde a ventas para esa tasa. En este caso, que estoy trabajando en la tasa mínima, el literal de compras es 506 y el de ventas es 503. Estos son los literales que se van a tomar en cuenta al momento de generar asientos. En este caso que estamos hablando de contabilidad, cuando se generan asientos a partir de comprobantes contables, la línea del asiento que corresponda al IVA va a quedar grabada con el literal que corresponda de acuerdo a esta configuración que se realiza en las tasas de IVA. Por eso es bien importante tener esta configuración realizada antes de comenzar a generar asientos a partir de comprobantes contables. Una vez que los asientos fueron generados, por más que yo haga cambios o que indique literales tributarios en las tasas de IVA, los asientos no se van a ver modificados. El asiento queda grabado con el literal que corresponde si la tasa de IVA está bien configurada al momento de registrar el asiento. El tercer punto a tener en cuenta es en configuración tipos de asientos. Cuando veíamos en el video de tipos de asientos, una de los datos a configurarle era si se incluía o no y si se incluía en compras o en ventas en el anexo de GI 2/181. Yo podría tener un tipo de asientos, por ejemplo, egresos de caja, donde indico que no quiero que se incluya en este anexo. En este caso son notas de crédito de compras, voy a querer que se incluyan, pero en la parte de compras. Lo mismo, vamos por ejemplo a columnas y vamos a agregar lo que tengo indicado en cada uno de los tipos de asientos y aquí puedo ver fácilmente a cuáles tipos de asientos les dije que no se incluyeran, cuáles en compras, cuáles en ventas. Esto ya viene con una configuración previa en las empresas nuevas, pero siempre es bueno que ustedes verifiquen que esa información esté de acuerdo a lo que ustedes necesitan. Otro punto a tener en cuenta es el plan de cuentas. Cuando configuramos el plan de cuentas en cada cuenta, también es posible indicar un literal tributario. Si ustedes tienen un literal tributario en una cuenta, por ejemplo, en la cuenta tasa de IVA mínimo, tasa de IVA básico,
ese literal tributario se va a considerar al momento de registrar asientos. Entonces vamos un momento a la registración de asientos, así vemos con mayor claridad esto. La configuración que se hace en las tasas de IVA del literal de cada tasa, el literal para compras y para ventas de cada tasa, va a ser importante cuando se registren asientos a partir de comprobantes contables, porque recuerden que en este caso el asiento se genera con la información que le ingreso al comprobante. No estoy registrando línea por línea del asiento, sino que se genera en forma automática. Entonces, para saber cuál es el literal que tiene que ir en el renglón del asiento que corresponde a la tasa de IVA, Z lo que hace es fijarse en la configuración que ustedes tienen del literal que le corresponde a cada tasa. Ahora, ¿qué pasa si yo registro asientos desde la opción agregar? En la opción agregar voy a registrar el cabezal, por ejemplo, de un asiento de ventas. Y ahora voy a pasar a registrar línea por línea. Voy a registrar la línea de deudores. Cuando registre la línea del IVA, es necesario que coloque un literal tributario. Si en el plan de cuentas, en esa cuenta de IVA, ya le indiqué cuál era el literal tributario, lo que hace Z es que lo sugiere cada vez que utilizo esa cuenta en el ingreso de asientos. Y eso me facilita la registración del asiento porque no tengo que escribir el literal cada vez. Entonces, volvemos un momento a configuración y explicado esto, en cada cuenta contable ustedes pueden indicar el literal tributario que quieran que Z les sugiera al momento de registrar asientos cuando ustedes indican esta cuenta. Un ejemplo son las tasas de IVA. Hay que tener en cuenta que el literal 504, que corresponde a compras exentas plaza, deberá ser digitado en los asientos. Entonces, cuando estoy registrando asientos, como veíamos recién, también se va a solicitar un literal tributario. En todas las líneas del asiento siempre voy a tener la posibilidad de indicar el literal tributario o el sistema lo va a asumir de la configuración previa que tengo. Cada vez que yo solicito el informe para que me genere el TXT del anexo 2/181, lo que Z va a revisar son los asientos registrados y los literales tributarios que están en cada una de las líneas. Se va a fijar si el asiento tiene RUT, si tiene literal tributario, entonces va a acumular por RUT y por literal tributario. Esas son las cosas que tienen que tener en cuenta para poder generar el anexo. Ahora vamos a informes, vamos a ver un ejemplo. Voy a ir a anexo, por ejemplo voy a generar del mes de agosto. Les decía, se coloca el RUT de la empresa, el mes y el año de cargo y confirmo. Y como todos los informes, cuando veo el PDF veo que acumula por RUT y por literal tributario. Y el monto lo va a colocar en las ventas o en las compras de acuerdo a la configuración que realicé. Entonces, este es el PDF, la información del TXT tiene la estructura que exige DGI y el Excel tiene la información del PDF por si lo quiero usar, por ejemplo, para hacer controles.